Estamos de regreso en Noticias Express aquí en CNN Chile para contarles de que los gremios del transporte de carga internacional estiman que aumentarán los costos de los alimentos y las materias primas importadas. Esto por el aumento en el cobro del combustible a vehículos extranjeros que pasen por Argentina. Es por esto que vamos a conversar con el presidente de AGETICH, Juan Monasterio. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes y gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. Buenas tardes, Felipe. Mucho gusto. Juan, bueno, preguntarte cuál es el motivo real de esta situación, porque puede generar una preocupación solamente el hecho de comentar esta situación que se provoca en el país vecino de Argentina. Mira, lamentablemente esta situación la estamos viviendo ya hace unos meses atrás con Argentina. Bueno, Argentina es un país tremendamente transitado, porque nosotros no solamente hacemos bilateral con Argentina, sino que hacemos también Brasil, Uruguay y Paraguay. Entonces, eso nos produce, digamos, un país que ha sido tan transitado en Argentina por las empresas tanto chilenas como extranjeras, y nos ha provocado, digamos, que la autoridad de YPF Argentina lo haya agravado este valor de combustible con el 240 pesos, que eso es la base donde ellos van a empezar a cobrarnos este monto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Argentina, el mayor tramo que hacemos en Argentina, en nuestros fletes internacionales, se hace por territorio argentino. Entonces eso significa que el costo, estos 70% que van a aumentar el combustible en Argentina, nos va a provocar un aumento, un cambio de toda nuestra estructura de costos. Eso significa que nosotros de alguna forma vamos a tener que traspasar, digamos, este costo, digamos, a nuestros clientes, y lógicamente esto termina con un precio final para el consumidor. Entonces estamos muy preocupados por esta situación porque no vemos una solución, porque desde abril de este año la situación se ha puesto muy compleja, ya que nuestros camiones han estado parados hasta 4 o 5 días esperando en las estaciones de servicio para que llegue combustible. Entonces esta es una situación que nos provoca un problema logístico, no solamente a las empresas chilenas, sino también a las empresas argentinas y lógicamente a las empresas brasileñas, argentinas, paraguayas y uruguayas. Entonces estamos viendo de qué forma Argentina va a solucionar su problema de desabastecimiento, porque si esto continúa, ¿verdad?, esto va a provocar un problema en la cadena logística para toda la mercadería que ingresa por el Mercosur, entra por el puerto terrestre de los Andes. Juan, ahora, esta medida... Sí, es como para ir guiando esta situación. Es decir, entonces, con todo este relato que tú me has señalado, aquí hay una prioridad que se le está dando al transporte de carga argentino por sobre el extranjero que pasa justamente por territorio trasandino. ¿Ese es el tema? No sé si sea tan así. Lo que sí a nosotros nos provoca un problema enorme como empresarios chilenos, porque se nos crea una simetría con respecto, digamos, a la competitividad que podemos tener con nuestros pares argentinos, ¿verdad? A nosotros esto es un problema adicional que nos provocan con respecto a nuestra estructura de costo. Entonces, con nuestros pares argentinos, esto se produce un problema de una simetría, porque nos quita competitividad, digamos, enormemente y nos empieza a dejar fuera del mercado. Nosotros como empresarios chilenos, en el transporte internacional, tenemos que ser tremendamente eficientes en nuestra logística, digamos, para competir con estas empresas, con nuestros pares de los países del Mercosur, ¿verdad? Esto también le va a afectar fuertemente, digamos, a las empresas brasileras que transitan por Argentina y que su destino final es Chile. Ahora, el gran porcentaje de mercaderías que ingresan, digamos, por el Mercosur, ingresan por acá al puerto terrestre de los Andes, y más o menos tenemos un movimiento más o menos de 1.000 camiones por día. Y fundamentalmente todos esos camiones que ingresan son parte, digamos, de productos alimenticios. Le pongo por ejemplo la carne. Toda la carne que viene, que se usa acá, que se consume acá en Chile, cruza fundamentalmente por este paso, y todas las mercaderías vienen en tránsito por Argentina. Vienen de Uruguay, vienen de Paraguay, vienen de Brasil, ¿verdad?
algo también viene de Argentina, con menor movimiento desde Argentina. Pero deben pasar de todas maneras por Argentina, de todas maneras para llegar a Chile, ese es el punto. Todo pasa por Argentina. Entonces los tramos que nosotros transitamos por Argentina, ¿verdad? Es el gran porcentaje de kilómetros que recorremos para poder hacer esos fletes. Supongo, yo te pongo un ejemplo, la mercadería que nosotros vamos de aquí a Buenos Aires, para ir y volver, son 2.800 kilómetros aproximadamente. Sí. Y solamente hacemos el tramo nacional, hacemos 300 kilómetros. Ahí tienes un ejemplo claro, digamos, lo que significa para las empresas chilenas que nos graben con este monto de 240 pesos por litro, ¿verdad? Que nos aumentan, digamos, el combustible en un 70%. A propósito de eso mismo, para llevarlo a un ejemplo y para que se entienda aún más esto que ustedes están señalando, si lo graficáramos, por ejemplo, con un camión que sale desde Chile, pasa por Argentina, ¿en cuánto se grafica el tema de los costos para el transporte? Me refiero principalmente al tema del combustible y finalmente, ¿cuánto de ese monto de más que estarían pagando ustedes hace ya unos meses, como tú me señalabas, se podría estar o podría estar impactando finalmente en el precio final, que es el que cancela el consumidor? Bueno, es fuertemente. Yo te pongo un ejemplo, los camiones que van y regresan a Brasil. Nosotros recorremos aproximadamente el territorio nacional argentino, recorremos más o menos 3.400 kilómetros, que representa el viaje más o menos un 60% del viaje de una ida a San Pablo, Brasil. Nosotros hemos sacado algunas cuentas que solamente por el alza de combustible está sobre el 75% de ese costo, ¿verdad? Entonces eso se va a traducir a lo menos en términos de alza de tarifa, una tarifa tremendamente considerable. Si Argentina no logra para poder sacar esta medida contra las empresas extranjeras, la única forma que ellos puedan superar esto es que puedan solucionar el problema de desabastecimiento. Ahora, el problema de desabastecimiento que existe en Argentina, bueno, es un problema de mercado, pero fundamentalmente porque el año pasado, el año 2021, ¿verdad? Ellos bajaron el 5 puntos porcentuales bajaron en la producción del biodiesel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezó ese porcentaje empezó a utilizarse, digamos, en el combustible fósiles normales. Entonces, eso también llevó al alto consumo, digamos, de combustible en Argentina y al desabastecimiento que está produciendo ahora. El tema no pasa fundamentalmente por situaciones externas, sino que por situaciones que han tomado Argentina, lamentablemente, ha tomado unas malas decisiones. Solamente en abril hubo un déficit de 32 millones de litros de combustible, ¿verdad? Y eso se ha ido manteniendo, incluso aumentando, porque cuando empezó el desabastecimiento en Argentina empezaron fundamentalmente las provincias fronterizas, pero ya hay 19 provincias ya con problemas de desabastecimiento de combustible. Y justamente coincide con la alta zafra de su cosecha en la parte agrícola en Argentina. Entonces, yo creo que los expertos en materia energética en Argentina dicen que una de las posibilidades que puedan solucionar esto en forma más rápida es que esos 5 puntos, esa producción menor que tuvieron de biodiesel, se pueda retomar y llegar al 10% que estaban antes. Exactamente. Juan Monasterio, presidente de AGETICH, te quiero agradecer por el tiempo y poder haber conversado y haber entregado algún tipo de más detalles con respecto a esta situación que se está viviendo al otro lado de la cordillera. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Te agradecemos por la oportunidad. Muy amable.